Imagina un hombre que vivió en un tiempo de reyes corruptos, de ejércitos poderosos marchando sobre ciudades indefensas, de alianzas políticas que parecían asegurar la paz, pero terminaban en ruina. Un hombre que, en medio de esa tormenta, se atrevió a decir lo impensable, que el futuro de su pueblo dependía no de las espadas ni de los tronos, sino de un Dios invisible, implacable y a la vez lleno de misericordia. Su nombre era Isaías, y su voz no solo estremeció a Jerusalén en el siglo VIII a.C., sino que todavía hoy sigue resonando, más de 2700 años después. ¿Cómo pudo un profeta desafiar a reyes sin perder la vida inmediatamente? ¿Por qué sus palabras contienen algunas de las profecías más impactantes sobre el Mesías, siglos antes de que Jesús naciera? ¿Y qué visión tan aterradora vio en el templo que lo marcó para siempre y lo convirtió en el profeta de la esperanza y del juicio? En este viaje documental exploraremos la vida, las visiones y los mensajes de Isaías, un hombre que se movió entre la política, la religión y lo sobrenatural. Un hombre que advirtió catástrofes, pero también habló de un reino eterno. Un hombre que desafió a imperios y pintó con palabras el retrato más claro del Salvador venidero. La historia comienza en Jerusalén, alrededor del año 740 a.C. La ciudad está inquieta. El gran rey Usías ha muerto. Fue un monarca que gobernó durante más de 50 años, llevando prosperidad y estabilidad al reino de Judá. Pero tras su muerte, la incertidumbre se apodera del pueblo. Es entonces cuando Isaías, un joven con un corazón sensible a lo divino, entra en el templo para orar. Lo que ocurre allí marcará el inicio de una de las trayectorias más impresionantes jamás contadas. Isaías tiene una visión. El templo se llena de humo, los pilares tiemblan, y en el trono elevado aparece el Señor rodeado de serafines que claman: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Ante semejante escena, Isaías cae de rodillas, consciente de su pequeñez. «¡Ay de mí!», grita. «Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros». Pero uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar, toca sus labios y le dice: «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado perdonado». Ese instante no solo cambia su vida, lo transforma en mensajero de Dios, cuando escucha la voz que pregunta: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Isaías responde sin dudar: «Aquí estoy, envíame a mí». A partir de ese día, Isaías se convierte en profeta en una época de crisis política y espiritual. El reino de Judá está atrapado entre potencias. Al norte, Asiria se expande como una tormenta imparable. Al sur, Egipto intenta recuperar su influencia. Y dentro del propio pueblo, la corrupción y la idolatría se multiplican. Isaías levanta su voz en medio de ese caos, denunciando la injusticia, la hipocresía religiosa y las alianzas con naciones paganas. Pero lo que muchos no saben es que sus palabras no solo eran advertencias para su tiempo, sino mensajes con una profundidad que alcanzaría siglos después. Isaías comenzó a describir con asombroso detalle a un siervo sufriente, alguien que cargaría con los pecados de muchos, que sería despreciado, rechazado y herido, y sin embargo traería salvación. La vida de Isaías es más que la historia de un profeta. Es el relato de un hombre que vio el futuro, que caminó en medio de reyes, que presenció guerras, que anunció desastres, y aún así habló de esperanza. Pero lo más impactante aún está por contarse: cómo sus mensajes desafiaron a monarcas,
cómo sobrevivió en un ambiente hostil y qué secretos se esconden detrás de sus visiones más misteriosas. Isaías, enfrentando reyes poderosos y ejércitos implacables, se atrevió a declarar que la verdadera fortaleza de Judá no estaba en sus murallas, ni en sus soldados, sino en una fe que el pueblo había olvidado. Pero, ¿qué precio tendría que pagar por proclamar un mensaje que nadie quería escuchar? Tras la muerte del rey Usías, el trono de Judá quedó en manos de su hijo, Jotam, un gobernante que, aunque no fue perverso como otros, no logró detener la corrupción espiritual que se filtraba en cada rincón del reino. Isaías comenzó a alzar su voz, clamando contra los jueces que aceptaban sobornos, contra los comerciantes que engañaban con balanzas falsas y contra los sacerdotes que honraban a Dios solo de labios, mientras sus corazones estaban lejos de Él. El profeta hablaba con dureza, y muchos lo consideraban un pesimista. «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal», denunciaba. Su mensaje era incómodo, pero profundamente necesario. En medio de un pueblo orgulloso, Isaías recordaba que la justicia de Dios no podía ser comprada ni ignorada. Mientras tanto, en el escenario internacional, la amenaza de Asiria crecía como una sombra imponente. Su rey, Tiglat-Pileser III, era conocido por su brutalidad. Sus ejércitos marchaban con disciplina, conquistando pueblos y arrasando ciudades. En ese contexto, los reyes de Israel al norte y de Siria intentaron formar una coalición contra Asiria. Querían que Judá se uniera a ellos, pero el rey Acaz, nieto de Usías, dudaba. Temía la furia de Asiria, pero también desconfiaba de sus vecinos. Es en ese momento cuando Isaías aparece frente al joven rey. Lo encuentra examinando las murallas de Jerusalén, nervioso, inseguro, mientras las noticias de invasiones se esparcen como fuego. Isaías le dice: «No tengas miedo, no desmayes. Esos dos reyes son apenas tizones humeantes». Y le ofrece una señal de parte de Dios. Una joven dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este mensaje, en su contexto inmediato, era una señal de esperanza para Judá. Pero siglos después, se convertiría en una de las profecías más citadas sobre el nacimiento de Jesús. La historia de Isaías no solo hablaba a su propio tiempo, estaba sembrando palabras que cruzarían generaciones. El reinado de Acaz, sin embargo, fue un desastre. En lugar de confiar en Dios, buscó la ayuda de Asiria, entregando tesoros del templo como tributo. Isaías lo advirtió. Esa alianza sería una trampa mortal. Y así fue. Judá quedó bajo la sombra de Asiria, pagando caro por su falta de fe. Pero en medio de esa oscuridad, Isaías comenzó a hablar de un futuro glorioso. Describió un tiempo en que un descendiente de David gobernaría con justicia, en que la paz sería tan profunda que el lobo habitará con el cordero, y el león comerá paja como el buey. Era un mensaje de esperanza radical en un contexto donde todo parecía perdido. El pueblo escuchaba, dividido entre la burla y la admiración. Algunos lo llamaban loco, otros lo seguían con devoción. Lo cierto es que Isaías no se detenía. Su misión no dependía de la aprobación humana, sino de la voz que había escuchado en aquel templo. Pero lo que estaba por venir sería aún más dramático. La llegada del rey Ezequías, un gobernante diferente que se enfrentaría cara a cara con la mayor potencia militar del mundo. ¿Podrían las palabras de Isaías salvar a Jerusalén del asedio de Asiria? Con la llegada al trono del rey Ezequías, alrededor del año 715 a.C., un aire de esperanza se respiraba en Judá. A diferencia de su padre Acaz, Ezequías buscó a Dios desde el inicio de su reinado.
cerró los altares paganos, purificó el templo y devolvió al pueblo la práctica de la fe verdadera. Fue un respiro para los profetas, y para Isaías significó una oportunidad de acompañar a un monarca que sí escuchaba la voz del Altísimo. Pero el peligro aún estaba cerca. Al norte, Asiria continuaba extendiendo sus dominios. Sus ejércitos, dirigidos ahora por Senaquerib, avanzaban con violencia, arrasando todo a su paso. En el año 701 a.C., el terror llegó a las puertas de Jerusalén. 46 ciudades de Judá habían sido conquistadas. Miles de personas fueron deportadas. El reino parecía al borde de la aniquilación. Senaquerib envió emisarios con un mensaje cargado de burla y arrogancia. Frente a las murallas de Jerusalén, gritaron en hebreo para que todo el pueblo escuchara: «No dejen que Ezequías los engañe, diciendo que el Señor los salvará. ¿Acaso algún dios de las naciones ha podido librar su tierra de la mano del rey de Asiria?» El miedo se extendió como un veneno. Los soldados temblaban, las familias lloraban y los consejeros presionaban al rey para rendirse. Ezequías, angustiado, se cubrió con ropas de luto y buscó a Isaías. El profeta, con la firmeza que lo caracterizaba, transmitió un mensaje sorprendente. «Así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído. Yo pondré en él un espíritu, y regresará a su tierra, y allí caerá por la espada». Ezequías no se conformó solo con esas palabras. Subió al templo, extendió la carta de amenaza que Senaquerib le había enviado y oró con lágrimas. «Tú eres el Dios, el único sobre todos los reinos de la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos y mira. Sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios». Esa noche Isaías regresó con un mensaje aún más poderoso. Jerusalén no caería. Dios mismo defendería la ciudad. Y lo imposible sucedió. El relato bíblico cuenta que el ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 soldados asirios en una sola noche. Al amanecer, el campamento estaba lleno de cadáveres. Senaquerib, humillado, regresó a Nínive y años más tarde fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. El pueblo celebró la victoria con júbilo, reconociendo que no fueron sus armas ni sus murallas las que los salvaron, sino el poder invisible de Dios, anunciado por la voz de Isaías. Para el profeta, aquel triunfo no era solo militar. Era la prueba de que confiar en el Señor, incluso en medio del terror, era la única estrategia que nunca fallaba. Pero la historia de Isaías no se detiene en victorias. Tras este episodio, vino uno de los momentos más humanos y conmovedores: la enfermedad mortal de Ezequías. Postrado en cama, con la muerte rondando su habitación, recibió la visita de Isaías. El profeta, con la dureza de quien no suaviza la verdad, le anunció: «Ordena tu casa, porque vas a morir». El rey lloró amargamente, clamando al Señor por misericordia. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le habló de nuevo: «He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida». Isaías regresó con la buena noticia, y Ezequías se recuperó milagrosamente. Sin embargo, aquella misericordia traería consigo un peligro inesperado. Delegaciones extranjeras vendrían a felicitar al rey, y lo que Ezequías mostraría en su orgullo desencadenaría una profecía oscura que marcaría el futuro de Jerusalén. El renombre de Ezequías se extendió más allá de las fronteras. Su milagrosa sanidad y la increíble liberación frente a Asiria lo convirtieron en una figura admirada en todo el cercano Oriente. Delegaciones de reinos lejanos viajaron hasta Jerusalén para felicitarlo. Entre ellas, una provenía de un imperio en ascenso, aún no tan conocido como Asiria o Egipto,
pero que pronto sería el protagonista indiscutible de la historia, Babilonia. Ezequías, en un gesto de orgullo y vanidad, abrió las puertas de sus tesoros a los emisarios babilonios. Les mostró el oro, la plata, las especias, el aceite precioso y todo lo que guardaba en sus depósitos. Nada quedó oculto. Isaías, al enterarse, se presentó ante el rey y le preguntó con mirada penetrante: ¿qué han visto esos hombres en tu casa? Ezequías respondió con sinceridad desarmante: han visto todo lo que hay en mis tesoros, no hay nada que no les haya mostrado. Entonces, con voz grave, Isaías pronunció una de sus profecías más inquietantes: vendrán días en que todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han acumulado hasta hoy, será llevado a Babilonia. Incluso tus propios descendientes serán hechos eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El silencio que siguió a esas palabras fue estremecedor. Isaías había visto más allá del presente glorioso, había visto la caída de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Lo que Ezequías celebraba como un triunfo diplomático sería, en el futuro, la semilla de la desgracia. Con el paso de los años, Isaías continuó proclamando mensajes que oscilaban entre el juicio y la esperanza. Anunció la caída de Asiria, predijo la ruina de Babilonia y denunció a las naciones vecinas, recordando que ninguna potencia humana podría resistir el poder de Dios. Pero al mismo tiempo, pintó con palabras una visión asombrosa de lo que vendría: un nuevo pacto, una tierra renovada, un futuro donde el desierto florecería y la justicia cubriría el mundo como las aguas cubren el mar. Entre sus profecías más enigmáticas se encuentra la del siervo sufriente. Isaías describió con detalle a un personaje que sería despreciado y rechazado, alguien que llevaría sobre sí los pecados de muchos, que sería herido y molido por nuestras rebeliones, pero que a través de su sacrificio traería paz y redención. Siglos más tarde, este texto sería interpretado como la más clara profecía sobre la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Lo extraordinario de Isaías no fue solo lo que vio, sino la manera en que lo transmitió. Su poesía era tan poderosa que combinaba imágenes de devastación con cuadros de esperanza luminosa. En sus palabras, la oscuridad nunca era definitiva, siempre había un amanecer detrás de la noche. Aún así, el profeta vivió en carne propia la incomprensión y el rechazo. Muchos lo consideraban incómodo, otros lo tachaban de exagerado, y no faltaban quienes lo odiaban por desafiar a la corte. La tradición judía relata que, en tiempos del rey Manasés, hijo de Ezequías, Isaías fue martirizado de manera brutal, habría sido aserrado en dos, convirtiéndose en símbolo de fidelidad hasta la muerte. Pero, ¿qué fue lo que mantuvo a Isaías firme hasta el final? ¿Cómo logró sostenerse en medio de la persecución, el rechazo y las visiones aterradoras del futuro? En las próximas partes descubriremos los secretos de su fe, las curiosidades más sorprendentes de su ministerio y por qué su voz sigue siendo, hasta hoy, la más impactante de toda la Biblia. El eco de la voz de Isaías no terminó con su vida. De hecho, algunos de sus mensajes más sorprendentes parecían diseñados no solo para su época, sino para generaciones futuras. Una de las curiosidades más impactantes es que Isaías es llamado el profeta evangélico, porque su libro, con 66 capítulos, se asemeja a la estructura completa de la Biblia. 39 capítulos iniciales con mensajes de juicio y advertencia, como los 39 libros del Antiguo Testamento, seguidos por 27 capítulos que irradian esperanza y salvación, como los 27 libros del Nuevo Testamento. Entre esas páginas encontramos pasajes que marcaron la fe de millones. Isaías habló de un niño que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Describió un reino donde no habría fin a la justicia. Y relató visiones de cielos nuevos y tierra nueva, donde la muerte ya no tendría la última palabra. Lo asombroso es que sus profecías se cumplieron con una precisión desconcertante. Anunció la caída de Babilonia más de un siglo antes de que ocurriera. Mencionó por nombre al rey persa Ciro, quien liberaría a los judíos del exilio, aunque Isaías vivió 150 años antes de que Ciro naciera. Para muchos,
Estos detalles convierten su libro en uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de toda la Escritura. Pero más allá de lo profético, Isaías dejó enseñanzas prácticas. Condenó la hipocresía religiosa, recordando que Dios detesta los sacrificios vacíos sin justicia y compasión. Aprendan a hacer el bien, clamaba, busquen la justicia, defiendan al oprimido, protejan al huérfano, aboguen por la viuda. Su mensaje trascendía rituales, era un llamado a un cambio real de corazón y de sociedad. Su estilo poético y visual convierte sus escritos en una joya literaria. Cada metáfora, cada imagen, parece diseñada para grabarse en la mente, la tierra desierta que florece, la sombra inmensa de las alas de Dios cubriendo al pueblo, o el cántico del siervo sufriente cargando las culpas de todos. Estas escenas, cargadas de fuerza, son la razón por la que Isaías sigue siendo estudiado tanto por teólogos como por literatos. A lo largo de los siglos, Isaías inspiró a líderes y movimientos. Sus palabras resonaron en los primeros cristianos que vieron en Jesús el cumplimiento de sus visiones. Inspiraron también a predicadores como Martín Lutero y Juan Wesley, que hallaron en su libro la certeza de que la salvación no depende de obras humanas, sino del plan divino. Incluso en la historia moderna, frases de Isaías fueron citadas por figuras como Martin Luther King Jr., quien en su famoso discurso Tengo un sueño recurrió al profeta para hablar de igualdad y justicia. La voz de Isaías traspasó reyes, imperios, siglos y culturas. Pero detrás de ese poder había un hombre de carne y hueso, alguien que luchó con miedos, que enfrentó la soledad de ser rechazado y que se sostuvo solo porque había visto la gloria de Dios en aquel templo años atrás. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué hizo que Isaías, a pesar de persecuciones, incomprensiones y visiones tan duras, nunca retrocediera? En el episodio final descubriremos el secreto de su fuerza, el impacto eterno de su ministerio y por qué, incluso hoy, su historia sigue siendo la más emocionante de toda la Biblia. La clave de Isaías estuvo en lo que presenció aquella primera vez en el templo. No fue simplemente un llamado, fue un encuentro con lo sagrado en su máxima expresión. Aquel carbón ardiente en sus labios no solo lo purificó, también lo selló para una misión que lo acompañaría hasta el último aliento. Isaías no hablaba de oídas, hablaba como testigo de la gloria y la santidad de Dios. Eso explica su valentía. Mientras otros profetas se escondían o huían, Isaías permaneció en Jerusalén, enfrentando directamente a reyes, sacerdotes y multitudes. Mientras muchos temían perder el favor de la corte, Isaías no dudaba en levantar la voz aunque supiera que podía costarle la vida. Su fuerza no venía de sí mismo, sino de la certeza de haber sido enviado. La tradición relata que bajo el reinado de Manasés, hijo de Ezequías, Isaías fue perseguido y ejecutado de manera atroz, aserrado en dos dentro de un tronco hueco. Un final sangriento y brutal para un hombre que había entregado su vida a la verdad. Y sin embargo, aquel martirio solo amplificó su legado. Su voz no fue silenciada, sus escritos quedaron grabados en la memoria de un pueblo y más tarde en el corazón del cristianismo. Cuando Jesús inició su ministerio, abrió un rollo en la sinagoga y leyó un pasaje de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Luego cerró el libro y dijo: Hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, Jesús mismo se presentó como el cumplimiento de las visiones de Isaías. Esa conexión directa entre profeta y Mesías convierte la historia de Isaías en la más emocionante de todas. Ningún otro profeta habló con tanto detalle del Cristo venidero. Ninguno describió con tanta poesía la esperanza de un reino eterno. Ninguno ofreció un retrato tan conmovedor del sufrimiento redentor que cambiaría la historia de la humanidad. Incluso hoy, leer a Isaías es como recorrer un puente entre el pasado y el futuro. Sus advertencias sobre la injusticia social siguen vigentes en un mundo lleno de desigualdad. Sus promesas de paz resuenan en medio de guerras y tensiones globales. Y su visión de un Mesías que salva se mantiene como el centro de la fe cristiana.
El impacto de Isaías no está solo en sus profecías cumplidas, sino en la manera en que su mensaje trasciende el tiempo. Es la voz que recuerda que la grandeza humana es frágil, que los imperios caen, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Su historia es, sin duda, la más impactante de la Biblia porque combina lo humano y lo divino, lo trágico y lo glorioso, lo inmediato y lo eterno. Isaías vio la santidad de Dios, anunció el juicio, soportó la persecución, pero sobre todo, proclamó la esperanza de salvación que alcanzaría a todas las naciones. Y es esa esperanza la que convierte su vida en un legado inquebrantable. Isaías murió como mártir, pero sus palabras no murieron con él. Sus visiones siguen vivas, atravesando siglos, cruzando culturas y tocando corazones. Porque, al final, el profeta que un día exclamó, «Aquí estoy, envíame a mí», todavía nos habla hoy, recordándonos que la voz de Dios jamás se apaga.